Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y esta vez pelado. Y nada, mi intención en este vídeo es leer el parágrafo 13 de Ser y Tiempo, en el cual Heidegger pues, establece una serie de críticas a la noción epistemológica del sujeto y del objeto, del interior de cada uno y del mundo externo, el cual aprendemos mediante los sentidos, bla bla bla, ¿no? Y a la vez que va de algún modo proponiéndonos su alternativa, ¿no? Su tesis, digamos. Entonces nada, mi intención es irlo leyendo y irlo comentando brevemente. Si ustedes no tienen un trato o no han tenido nunca ningún trato con Heidegger, pues algunas de las cosas les sonarán a chino. No se preocupen, mi intención no es que ustedes aprendan Heidegger, es decir, aprendan la propuesta heideggeriana, tanto que lo que me interesa es que ustedes vean cuáles son las críticas que está planteando Heidegger a este tipo de a la dualidad sujeto-objeto, a la dualidad mente-cuerpo, a la dualidad mundo interno, mundo externo, etcétera, etcétera, ¿no? Sencillamente. Entonces, como digo, no puedo explicar todo lo que dice Heidegger, porque entonces el vídeo se me va de madre, y lo que me interesa y lo que yo creo que es más significativo para las personas tanto ya formadas como no formadas en Heidegger es ver las críticas, ¿no? Es decir, intentar ver cuáles son los problemas que existen dentro de este tipo de concepción del conocimiento o concepción de comprensión del mundo, sencillamente, ¿vale? Así que vamos allá. Si el estar en el mundo es una constitución fundamental del Dasein en la que éste se mueve no solo en general, sino especialmente en el modo de la cotidianidad, entonces ese estar en el mundo deberá ser experimentado ya desde siempre de una manera óntica. Un total encubrimiento sería incomprensible, puesto que el Dasein dispone de una comprensión de ser acerca de sí mismo, por muy indeterminada que ella sea. Pero cuando el fenómeno mismo del conocimiento del mundo empezó a ser tomado en consideración, cayó de inmediato en una interpretación externa y formal. Indicio de ello es el modo, todavía hoy usual, de entender el conocimiento como una relación entre sujeto y objeto, modo de entender que encierra tanto de verdad como de vacuidad. Además de que sujeto y objeto no coinciden tampoco con Dasein y mundo. Aunque fuese ontológicamente posible determinar primariamente el estar en, desde el estar en el mundo cognoscente, se daría, como primera exigencia, la tarea de una caracterización fenoménica del conocer como un estar en el mundo y en relación con el mundo. Al reflexionar sobre esta relación de ser, se nos da, por lo pronto, un ente, llamado naturaleza, como siendo lo que se conoce. En este ente no es posible encontrar el conocimiento mismo. Si éste de alguna manera es, entonces pertenecerá únicamente al ente que conoce. Pero tampoco en este ente, la cosa, hombre, el conocimiento es algo que está ahí. En todo caso, no es posible constatarlo de una manera tan externa como aquella en que se constatan, por ejemplo, las propiedades corpóreas. Ahora bien, en la medida en que el conocimiento forma parte de este ente, sin ser, empero, una propiedad externa, deberá estar dentro de él. Por consiguiente, cuanto más terminantemente se sostenga que el conocimiento está primera y propiamente dentro, y más aún que no tiene absolutamente nada del modo de ser de un ente físico o psíquico, tanto más libre de supuestos se cree proceder en la pregunta por la esencia del conocimiento y en el esclarecimiento de la relación entre sujeto y objeto. En efecto, tan solo ahora puede surgir el problema, vale decir, el que se expresa en la siguiente pregunta. ¿Cómo sale este sujeto cognoscente de su esfera interna hacia otra distinta y externa? ¿Cómo puede el conocimiento tener un objeto? ¿Cómo debe ser pensado el objeto mismo para que, en definitiva, el sujeto lo conozca sin necesidad de arriesgar el salto a otra esfera? En estas muchas y variadas formas de encarar el problema, continuamente se omite, sin embargo, la pregunta por el modo de ser de este sujeto cognoscente, a pesar de que su manera de ser ya está constante y tácitamente implicada cada vez que se cuestiona su conocer. Es verdad que, por otra parte, se nos asegura que el dentro y la esfera interior
del sujeto no se piensan como una caja o una cápsula. Pero, ¿qué significa positivamente el dentro de la inmanencia, en donde el conocimiento está por lo pronto encerrado? ¿Y cómo se funda el carácter de ser de este estar dentro del conocimiento, en el modo de ser del sujeto? Sobre esto reina el silencio. Sin embargo, sea cual fuere el modelo como se interprete esta esfera interior, por el solo hecho de plantearse la pregunta acerca de cómo logra el conocimiento salir fuera de ella y alcanzar una trascendencia, se pone de manifiesto que el conocimiento aparece como problemático sin que se haya aclarado antes cómo y qué sea, en definitiva, este conocimiento que tales enigmas plantea. Bien, yo creo que este párrafo larguísimo es importantísimo, porque básicamente lo que está exponiendo Heidegger es cómo en general en filosofía, y no solo en filosofía, sino también en las disciplinas científicas, lo que se pretende es conocer lo que hay. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Queremos conocimiento, no queremos mitologías o que no queremos ficciones, sino que lo que queremos es conocimiento, ¿vale? Pero resulta que la naturaleza, que es aquello que se quiere conocer, digamos, que es el objeto de estudio, es decir, el objeto que va a ser estudiado, no nos otorga el conocimiento de sí. Es decir, sencillamente, la naturaleza, con sus arbolitos, con sus animalicos, con sus piedras, con sus astros, con sus movimientos, etcétera, etcétera, no trae consigo un manual de instrucciones. Las cosas no, en la naturaleza las cosas no vienen con una etiqueta que diga animal tal, tiene 4 patas, se reproduce de tal manera, tiene tantos cromosomas, tiene tantas, yo sé, es decir, que la naturaleza no trae consigo el conocimiento, no viene de suyo. Entonces, como no viene de suyo, se presupone entonces que viene del interior de la cabeza de la gente, y que es la gente, con sus cabecitas pensantes, la que, a través de una serie de procesos cognoscitivos, que vaya usted a saber cuáles son, llegan a la conclusión a través de unos procedimientos, vamos a decir científicos, ¿vale? Unos procedimientos científicos, a llegar a la conclusión de que algo es y algo tiene determinadas propiedades, ¿no? Que algo se llama Júpiter, que da la vuelta al Sol durante 15 años, ¿no? Y que tiene tales dimensiones y tales otras, ¿no? Y así con todo lo de la naturaleza. Y ya se va clasificando la naturaleza. Pero claro, la cosa es que ese conocimiento sobre la naturaleza, si no estaba allí en el objeto, se presupone que está en nosotros, que está dentro de nosotros. Y que somos nosotros, en nuestro supuesto interior, los que, de donde sale ese conocimiento al ponerlo sobre la naturaleza, ¿no? Esto es el famoso poner el interior sobre el exterior. Claro, lo que viene a señalar Heidegger es que precisamente interior y exterior, objeto y sujeto, son entidades correlativas o conjugadas, o que son dos polos de un mismo enlace, que es justamente el Dasein, o va a ser el Dasein, sencillamente, ¿no? Y que cuando estos polos conectados por la vida, vamos a decirlo así sencillamente, ¿no? Nosotros vivimos, y en la medida que vivimos, pues somos capaces de conocer, ¿vale? Pero entonces, resulta que en el conocimiento se abstrae la vida de la ecuación y solo te queda sujeto y objeto. Y entonces parece que, claro, que el sujeto es el que pone el conocimiento y el objeto es el que pone la cosa en sí, ¿no? La naturaleza es la que pone el ente y nosotros los que ponemos, digamos, pues toda la serie de teorías científicas acerca de los objetos. Claro, esto es problemático porque, claro, Heidegger está diciendo muy ¿cómo decirlo? Irónicamente, que el sujeto se piensa como una caja, una cápsula, ¿no? Algo que está encerrado y que está separado del mundo. No, justamente no, o sea, nosotros estamos funcionando constantemente y estamos viviendo en el mundo y no hay otra cosa más que eso, ¿no? Es decir, que no hay una esfera interior que es la que marca el exterior
sino justamente eso, ¿no? Que vemos que el exterior está determinado por lo que nosotros somos en nuestro interior y que de la misma manera nuestro interior está determinado y está constituido por ese mundo exterior. No sé si se ve el asunto. Creo que hay en todo caso es límite, pero ese límite es poroso, es una frontera que justamente lo que permite es el enlace. Es decir, que no es una frontera limitante, sino que es una frontera que permite conectar y permite idas y vueltas. Es decir, cuando uno habla de lo que es, pues irremediablemente necesita de elementos del mundo que está viviendo para describirse a sí mismo. De la misma manera, cuando uno vive el mundo, se da cuenta de que todo está hecho a su imagen y semejanza, un poco a nivel teológico, ¿no? Es decir, que todas las cosas están hechas para un determinado fin y ese fin es nuestro, es decir, son finalidades humanas y que todos los objetos giran en torno a dichas finalidades, etcétera, etcétera, ¿no? El exterior está troquelado por el interior y el interior está troquelado por el exterior y no hay tal interior y exterior, sino que estas son perspectivas que van a ser muy problemáticas y que Heidegger va a criticar con razón y va a proponer su nueva ontología, que bueno, será mejor y peor, pero al menos es sabedor de los problemas que acarrea consigo la jerga de la subjetividad. Bien, seguimos. En este planteamiento se echa de ver algo que hasta en la tematización más provisional del fenómeno del conocimiento ya está implícitamente dicho, que el conocimiento es una modalidad de ser del Dasein en cuanto estar en el mundo. Traduzco, el conocimiento es un modo que tenemos de relacionarnos con las cosas que nos rodean, que no es el modo prioritario. Eso tiene que quedar claro. Nosotros podemos relacionarnos con las cosas de una manera cognoscitiva, pero no es el modo más habitual y el modo más humano, vamos a decirlo así. Yo ahora, por ejemplo, tengo una actitud cognoscitiva. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los conceptos y con las significaciones filosóficas que tiene el texto. Y yo tengo una posición cognoscitiva en todo caso, pero de la misma manera yo ahora mismo me puedo poner a barrer y yo no tengo una relación cognoscitiva con la escoba, sino que tengo una relación práctica, pragmática de la vida cotidiana. Bien, pues es que en general en nuestra vida las relaciones cognoscitivas son muy limitadas y lo peor de todo es que no han sido invitadas. El conocimiento no ha sido invitado en este mundo y el conocimiento es un misterio. Es decir, ¿por qué el ser humano ha dedicado su vida a tener un modo de ser llamado el conocimiento? Es rarísimo, porque no tiene necesidad. ¿De qué necesidad tenemos de conocimientos científicos? Si tenemos una relación vivencial con las cosas, quiero decir, a la ciencia nadie la ha invitado en este mundo, y a la filosofía menos. Ya no cabe ni hablarlo, ¿no? Pero que son cosas que no vienen de suyo en la vida humana, y que son una especie de gestos antivivenciales, por decirlo de una manera un poco rara. Pero bueno, seguimos, que me estoy metiendo en jardín, me estoy metiendo en camisa de once varas y no es plan. Sigo. Esto es, que tiene su fundamento óntico en esta constitución de ser. Bien, lo obvian. Contra esta apelación a lo fenoménicamente dado, que el conocimiento es un modo de ser del estar en el mundo, como hemos dicho, se podría objetar que esa interpretación del conocer reduce a nada el problema mismo del conocimiento. Porque ¿qué podría preguntarse aún si suponemos de antemano que el conocimiento ya está en medio de aquel mundo que él tendría que alcanzar precisamente trascendiendo el sujeto? Si se prescinde del hecho de que en la formulación de la última pregunta vuelve a aparecer el punto de vista constructivo, carente de evidencia fenoménica, ¿cuál es la instancia para decidir si debe y en qué sentido debe haber un problema del conocimiento? Como no sea el propio fenómeno del conocimiento y el modo de ser del que conoce. Si preguntamos ahora qué es lo que se muestra cuando el conocimiento mismo es fenoménicamente constatado, tendremos que afirmar que el conocimiento mismo se funda de antemano en un ya estar en medio del mundo, que constituye esencialmente el ser del Dasein. Este ya estar en medio de no es un mero quedarse boquiabierto mirando un ente que no hiciera más que estar presente. El estar en el mundo como ocupación está absorto en el mundo del que se ocupa. Bien, esto es lo que venimos comentando, ¿no?
¿De dónde surge el conocimiento? Pues el conocimiento surge de la vida cotidiana, de los seres humanos. La cuestión es que, ¿por qué surge ese conocimiento? ¿O por qué surge ese tipo de modo de ser que es una relación contemplativa, de contemplar algo y abstraerlo de su contexto para poder ver cómo se manifiesta en su simplicidad, de manera que luego podamos reconstruirlo, ¿no? Es decir, es una cosa muy extraña, básicamente. Pero lo que está claro es que el conocimiento científico surge en la vida y surge en la historia. Y no hay más narices. Lo que pasa que es raro porque resulta que tanto el conocimiento científico como la filosofía de alguna manera rompen con un modo de ser cotidiano que consiste en estar absorto en el mundo, estar embebido por las cosas. ¿No? Es decir, debería haber una ruptura con ese estar absorto en el mundo en el que se ocupa, ¿no? Es decir, de estar ocupado siempre, porque siempre estamos ocupados con nuestros quehaceres, pues si no hay que cosechar hay que sembrar, y si no hay que sembrar hay que cortar, hay que podar, y si no hay que podar hay que cuidar, y si no hay que cuidar hay que tal, es decir, siempre estamos en relaciones pragmáticas con las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que en un determinado momento rompamos ese ciclo, esa vida cotidiana y empecemos a pensar? Es que es una cosa rarísima. Pero está claro que surge de ahí, ¿no? Eso es lo que tiene que importar. Que está claro que surge de ahí, de esa vida cotidiana. Y no puede surgir de otro lado. No, aquí no caben misticismos, ¿no? Entre comillas. O sí, bueno, el que quiera pues que defienda la mística. Yo pues prefiero pensarlo un poco más difícil. Bien, para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo, absteniéndose de todo producir, manejar y otras ocupaciones semejantes. ¿Veis lo que estamos comentando? La ocupación se reduce al único modo de estar en que ahora le queda, al mero permanecer junto a. Sobre la base de este modo de ser respecto del mundo, que permite que el ente que comparece dentro del mundo solo comparezca en su puro aspecto, eidos, se hace posible como modo de esa forma de ser un explícito mirar hacia lo así compareciente. Este mirar hacia es siempre un preciso orientarse a, un apuntar al ente que está ahí. Este apuntar extrae de antemano del ente que comparece un cierto punto de vista. Semejante mirar hacia viene a ser el mismo un modo autónomo de estar en medio de los entes intramundanos. Esto es básicamente lo que se está comentando, ¿no? Sencillamente. Pero al modo heideggeriano. El estar así constituido como abstención de todo manejo y utilización, se lleva a cabo la aprehensión de lo que está ahí. ¿Veis? En la vivencia cotidiana de estar manejando cosas y estar haciendo cosas, resulta que se lleva a cabo esta aprehensión de lo que está ahí, es decir, ese conocimiento cognitivo. Vale. La aprehensión se realiza en la forma de un hablar de algo, ansprechen, y de un hablar que dice algo como algo. Esto es importantísimo, esta estructura, porque lo que nos está diciendo Heidegger es que aunque el lenguaje tenga un uso pragmático, es decir, aunque usemos el lenguaje tal y como usamos los útiles, resulta que el lenguaje también tiene una forma de ser relacionada obviamente con nuestra forma de ser, como no puede ser de otra manera, porque cuando miramos al mundo externo nos estamos mirando nuestro propio mundo de algún modo. Es decir, cuando nos preguntamos por la existencia de las cosas, implícitamente y retrospectivamente nos estamos preguntando a la vez por nuestro propio ser, por el ser nuestro de cada uno de nosotros, ¿vale? Porque nosotros somos precisamente ese enlace entre lo que hay y lo que somos o lo que vivimos, entre comillas. Bien. La cuestión es esa, que el lenguaje tiene una forma de uso que puede ser cognoscitiva, porque no hay que olvidar que los libros de matemáticas, los libros de álgebra o los libros de filosofía están hechos con palabras que podrán ser más o menos técnicas, pero que al final tienen la misma gramática que el lenguaje cotidiano, aunque esto no es del todo así, obviamente, porque el lenguaje cotidiano, la gramática se la pasa un poco por ahí, y en los libros de texto sí que es un poco un lenguaje mucho más periclitado, pero la cuestión es que
aquí habría que hablar de la cuestión de la oralidad y la escritura y cómo la escritura transforma la oralidad y transforma la comprensión del mundo y cómo la escritura es posible que tenga que ver con ese modo de conocimiento que nunca ha sido invitado en la vida cotidiana de los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no podemos entrar. Simplemente eso, ¿no? Que el lenguaje tiene un uso científico, al igual que los entes pueden tener un uso pragmático cotidiano y también pueden tener un uso cognoscitivo, es decir, ¿y qué es este boli? Ser o no ser, ¿no? Es decir, podemos tener una relación cognoscitiva con el boli y abrir el boli, separarlo, mirar todas sus partes y decir, mira, pues aquí está la tinta. ¿Y cuántos gramos de tinta contiene el boli? Eso sería tener una relación cognoscitiva con el boli. Sin embargo, una relación pragmática es, pues cojo el boli y apunto lo que tengo que apuntar, porque aquí lo importante no es saber cuántos gramos de tinta tiene el boli, sino simplemente apuntarme lo que tengo que hacer mañana, porque si no se me olvida, ¿vale? Ahí está lo importante, no en el boli. El boli es un mero medio que está en un contexto de tipex y de papeles y de carpetas y de folios y de libros, etcétera, etcétera. Es decir, en un contexto de significatividad que se llama, ¿no? Un contexto de significación, en el cual está inserto y tiene su función. Seguimos. Sobre la base de esta interpretación, en sentido latísimo, la aprehensión se convierte en determinación. Es decir, que justamente la ciencia lo que quiere es determinar el ser de las cosas. Lo consiga o no, pero bueno, es lo que quiere. Lo aprehendido y determinado puede expresarse en proposiciones y, en tanto que así enunciado, retenerse y conservarse. ¿Veis? Esto es fundamental, porque retenerse y conservarse debe hacerse a nivel escrito, no a nivel oral, porque a nivel oral ya sabemos que una persona sin libreta es una persona sin memoria, ¿no? Al final se nos olvidan las cosas y cuando se nos olvidan las cosas intentamos rellenar lo que se nos ha olvidado con nuestra imaginación, hasta que viene el que se lo sabe de memoria y nos dice, no, esto es un cachondeo, ¿no? Apúntatelo la próxima vez. Bien. Esta retención aprehensora de un enunciado acerca de es, ella misma, una manera de estar en el mundo. Una manera de estar en el mundo, repito. Y no debe interpretarse como un proceso, por medio del cual un sujeto se procurara representaciones de algo, las que, convertidas así en propiedad, quedarán guardadas dentro, y con respecto a las cuales pudiera surgir luego, ocasionalmente, la pregunta acerca de su concordancia con la realidad. Este párrafo es buenísimo, ¿no? Porque aquí está tocando todos los conceptos clave de la jerga de la subjetividad, ¿no? El proceso del conocimiento, porque según Heidegger no va a ser un proceso, sino que va a ser un suceso, por medio del cual un sujeto, que aquí no va a haber sujeto, en Heidegger va a haber Dasein, o va a haber, pues, estar ahí, se procura representaciones, otro problema, el concepto de representación es un problema de algo, porque lo que tenemos es ese algo. Yo no tengo una representación del boli, yo tengo el boli y lo empleo para escribir, sencillamente lo que va a decir Heidegger, ¿no? Que yo es que estoy viendo una representación del boli y dice Heidegger, no, tú tienes el boli y lo empleas para escribir y no te preguntas por el boli y no tienes representaciones en tu mente ni nada parecido. Eso son todo, pues, elucubraciones que han surgido por ese modo de conocimiento que tenemos, que es un modo de relacionarse con las cosas distinto del trato cotidiano, ¿vale? Sigo. Convertidas así en propiedad, claro, porque las cosas son entes que tienen propiedades, por ejemplo, de este bolillo, ¿no? Pues tiene tantos gramos de tinta, tiene un cartucho de plástico de, 15 centímetros, una punta metálica y tiene, pues, una estructura cilíndrica, etcétera, 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 ¿no? Esas son propiedades de este boli, que solo aparecen en un modo cognoscitivo de relacionarse con las cosas, o como dice Heidegger, un modo de aprehender la cosa. Pero no, nosotros no aprendemos la cosa. Eso solo lo hacen, pues, los filósofos, y si son cartesianos, más. Pero nosotros, como no somos cartesianos ni filósofos, lo que tenemos es un trato cotidiano con las cosas, que es que yo empleo el boli para escribir, porque es para lo que sirve. Y el ser del boli se me revela cuando escribo. Y cuando se le acabe la tinta al boli, el boli irá a la basura, porque ya ha desaparecido su ser. Porque el ser del boli es que sirve para escribir. Y cuando ya no sirve para escribir, el boli desaparece. El boli ya no es un boli cuando ya no escribe. Sencillamente, ¿no? Vamos. Habrá sido un boli, si quiere, en el pasado, pero ahora ya no lo es. Bien. Quedarán guardadas dentro, claro, dentro de mi cabeza, porque se presupone que yo soy una cosa también, etcétera, etcétera,
Con respecto a las cuales podría surgir luego posiblemente una pregunta acerca de la concordancia con la realidad. Claro, aquí hablamos del adecuacionismo, porque si hay un sujeto que piensa y hay un mundo externo, pues hay que hacer coincidir las proposiciones con el mundo y ver si se adecua la mente a la cosa, ¿no? O el lenguaje a la cosa, y si esto es adecuado. Pues obviamente, si la has montado tú, ¿cómo no va a ser adecuado? Quiero decir, si te la has inventado tú, si no es adecuado, ya inventarás otra cosa. Pero es absurdo preguntarse por... quiero decir, el propio planteamiento de la verdad como adecuación, que es lo que está criticando aquí Heidegger con la cuestión de la concordancia, es que está planteado sobre unos términos que ya de entrada son problemáticos. Porque ya estás hablando de que, claro, porque se tiene que adecuar la idea a la cosa, ¿no? Pero justamente lo que hay es ideas y cosas. Y estamos en medio de ideas y de cosas. Y estamos todo el rato trabajando con ideas y de cosas. ¿Por qué luego te preguntas que resulta que sí es tal? Pues porque el punto de partida, el enfoque, ya está mal orientado. Es lo que viene a decir Heidegger, ¿no? Sencillamente. Sigo, porque si no, no acabamos. Dirigiéndose hacia y aprendiendo algo, el Dasein no sale de su esfera interna, en la que estaría primeramente encapsulado, sino que por su modo primario de ser ya está siempre fuera. El Dasein se está siempre fuera. Nunca se está mirando a sí mismo. De hecho, rehuye de mirarse a sí mismo y preocuparse por sí mismo. De hecho, rehuye hacer eso. Por eso está todo el rato ocupándose de cosas que no son el mismo. Como, por ejemplo, las cosas que le rodean. Por eso mira tanto la tele y consume tanta telebasura. Porque no quiere pensar en lo que le pasa en su día a día. Es un coñazo. Además, en la sociedad en la que vivimos, más. Pero bueno, esto no viene a cuento. Junto a un ente que comparece en el mundo ya descubierto cada vez. Y el determinante estar junto al ente por conocer no es algo así como un abandono de la esfera interna, sino que también en este estar fuera, junto al objeto, el Dasein está dentro en un sentido que es necesario entender correctamente. Es decir, él mismo es el dentro, en cuanto es un estar en el mundo cognoscente. Claro, eso es. Siempre que planteemos una concepción epistemológica de la realidad, es decir, siempre que estemos metidos en un enfoque de conocimiento de la realidad, es cuando aparece la idea de sujeto. Pero es que si no tienes ese modo de enfoque, no aparece la idea de sujeto. Luego el problema está en el enfoque, no en qué es el sujeto y qué es el objeto y si existe concordancia entre ellos, sino al revés, es decir, ¿pero qué sujeto? ¿De qué me estás hablando, no? Es lo que está planteando Heidegger aquí a nivel ontológico. Junto al objeto. Estamos fuera junto al objeto, ¿no? Clave. Estamos fuera junto al objeto. El Dasein está dentro en un sentido que es necesario entender correctamente. Es decir, él mismo es el dentro en cuanto es un estar en el mundo consciente. Y a su vez, la aprehensión de lo conocido no es un regresar del salir aprehensor con la presa alcanzada a la caja de la conciencia, sino que también en la aprehensión, conservación y retención, el Dasein cognoscente sigue estando en cuanto Dasein fuera. Aquí básicamente pues está meando encima de toda la subjetividad, ¿no? De una manera muy ingeniosa pero vamos, se está riendo de ellos, básicamente. Bueno, se está riendo, no. Sí, bueno, se está riendo del planteamiento porque es absurdo, ¿no? Una caja y cómo el sujeto aprehende la realidad porque intenta captar la esencia de la cosa. Y claro, cuando una vez que ha captado la esencia de la cosa, ¡pum!, se la traen, como cuando uno pesca, ¿no? Pues uno tira la caña y cuando ya ha pescado, vuelve, ¿no? Intenta recoger cable para volverlo a la cabeza y así aprender esa esencia, ¿no? Es que es absurdo, quiero decir, no tiene más. El mero saber acerca de una conexión del ser del ente. En la sola representación del mismo, en el puro pensar en él, no estoy menos en medio del ente allá afuera en el mundo que en una captación originaria. Bien. Incluso el olvido de algo, en el que aparentemente se borra toda relación de ser con lo anteriormente conocido, debe ser concebido como una modificación del estar en originario. Y otro tanto hay que decir de toda ilusión y de todo error. Las relaciones de fundamentación ya expuestas de los modos de estar en el mundo constitutivos del conocimiento del mundo muestran claramente lo siguiente. En el conocimiento, el Dasein alcanza un nuevo estado de ser respecto del mundo, ya siempre descubierto en el Dasein. Esta nueva posibilidad de ser se puede desarrollar en forma autónoma, convertirse en tarea y asumir como ciencia la dirección del estar en el mundo,
Sin embargo, el conocimiento no crea por primera vez un comercio del sujeto con un mundo, ni este comercium surge tampoco por una actuación del mundo sobre el sujeto. El conocimiento es un modo del existir del Dasein que se funda en el estar en el mundo. Esa es la razón por la cual el estar en el mundo reclama, en tanto que constitución fundamental, una previa interpretación. Que resumen de lo último que acabamos de ver, ¿no? Para poder interpretar de una manera cabal los problemas que generan las categorías de la epistemología y de la teoría del conocimiento, tales como representación, sujeto, objeto, aprender, esencia, cosa, ente, etcétera, etcétera, etcétera. Para aclarar eso, tenemos que previamente aclarar cuál es el modo cotidiano, habitual de vivir la vida, ¿vale? Porque un científico, antes de hacer ciencia y descubrir cuáles son los átomos existentes en una molécula de agua, antes de descubrir eso, ha vivido, ha nacido, se ha cagado en los pañales, ha tomado leche de la teta de su madre, ha jugado con el tontón, es decir, ha jugado con sus juguetes, pues se ha lavado los dientes, yo qué sé, ha golpeado con un martillo el suelo, ha dado un abrazo a un familiar, etcétera, etcétera. Ha vivido, ¿no? Sencillamente ha vivido. Y claro, lo que pasa es que hay que aclarar ese vivir, esa estructura originaria del vivir, porque es en esa estructura de donde ha surgido la capacidad del ser humano de conocer eso llamado naturaleza, ¿vale? Porque si partimos ya de el problema en sí del conocimiento, resulta que no llegamos a buenas conclusiones, sino que no llegamos a buen puerto. Y lo que está diciendo Heidegger es, antes de aclarar este problema, vamos a ver si podemos aclarar el otro, el más abajo, el no hablar de sujeto y objeto, sino hablar de estar en el mundo y de moverse y de vivir, etcétera, etcétera. Aclarar cuáles son las estructuras ontológicas que están subyaciendo a el modo de ser que se constituye, ¿no? El modo de ser que constituye el conocimiento, sí, está bien dicho. Antes de aclarar ese modo de ser, ese modo de vivir, como de una manera cognoscitiva, vamos a aclarar el modo de vivir cotidiano, sencillamente. Y eso es todo. Y eso es todo, amigos. Así que nada, espero que les haya gustado. Me pareció muy interesante, sobre todo porque Heidegger pues, es muy irónico y siempre pone los puntos sobre las IES, al menos en la jerga de la subjetividad, que ya digo que pues, uno podrá comprar o no su modelo, etcétera, pero bueno, no deja de ser interesante y sus críticas, desde mi punto de vista, están bastante aceptadas. Sus críticas, ya no digo su propuesta. Su propuesta, pues bueno, se puede comprar o no se puede comprar, la podemos comprar a mitades, a no mitades, con garantía, sin garantía, etcétera, etcétera. Pero bueno, en sí, en general, yo creo que es bastante valioso y bueno, así que sin más, espero que les haya gustado y si no, pues nada, al menos han estado un rato entretenidos. Así que nada, nos vemos en la próxima, que vete a saber cuándo será y de qué. Así que nada, un saludo.